Esta noche van a ser los aranceles de Trump. Una disculpa, vamos a dejar a Pemex para otro día, Pemex 2024. La razón es que varias personas amablemente me mandaron correos directos, mensajes directos y me pidieron cambiar el tema, pues básicamente por toda la incertidumbre que está generando las medidas que está tomando Trump, esta guerra comercial que ya inició sin lugar a dudas. Y bueno, pues había mucha incertidumbre y por eso hoy vamos a hablar de los aranceles de Trump. Como siempre, la dinámica va a ser más o menos la misma, pues una plática de 15-20 minutos por respeto a todos, y después abrimos micrófonos. Quien quiera pedir el micrófono, adelante, esté a favor o en contra de lo que opine su servidor. Aquí no se trata de estar bien o mal, se trata de platicar, de contrastar opiniones si es que no estamos de acuerdo, o de responder preguntas si es que hubiera dudas. Y evidentemente, si ustedes tienen una duda, pues seguramente muchas otras personas tendrán la misma duda. Entonces, por favor, no se queden con preguntas, con dudas. Y aquí estamos a sus órdenes. Ok, nos platica de sus redes y si arranca con el tema. Pues sí, yo creo que sí, por respeto a todo el mundo, son las 9:03, entonces yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Porque como siempre hemos platicado en este espacio, los espacios de 1 y 2 horas para temas serios, digo, para cotorrear y demás, pues también, pero para temas serios ya no está bien por respeto a todos. Y bueno, pues empezamos. Y como ustedes saben, finalmente Trump cumplió su amenaza, nos aplicó a México, a Canadá y a China aranceles del 25% a México y a Canadá para todos los productos de manera indiscriminada, a China del 20%. Un día después, hazme reír, pues ya le quitó los aranceles al sector automotriz y parece ser que mañana jueves también le va a quitar aranceles al sector agropecuario porque pues hay muchas presiones, pero pues esto inicia una nueva era. Trump en su primer discurso dijo al Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, que los aranceles servían para promover la economía. Vamos a platicar si eso es cierto, si eso no es cierto. Y bueno, de eso va a tratar este space, que la doctora Erika Adán nos va a hacer el favor de convertir en un podcast. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En Twitter me encuentran en Carlos López Jones, el podcast de Carlos López Jones en Spotify y en Apple Podcast. Y bueno, pues como les platicaba, el tema son los aranceles. Entonces, lo primero es entender qué es un arancel, porque también he visto que muchas personas desconocen qué es un arancel. Un arancel no es un impuesto tradicional. El objetivo de un impuesto es recaudar impuestos. El objetivo de un arancel no lo es. El objetivo de un arancel es proteger a un mercado de alguna nación en particular. No es bueno tener aranceles. ¿Por qué no es bueno tener aranceles? Vamos a poner el ejemplo del acero. Supongamos que le ponemos 25% al acero para proteger a los 300,000 trabajadores que trabajan en el acero en México. Pero eso significa que yo ya no voy a poder comprar acero barato de China o de Estados Unidos. Significa que para el sector de la construcción, el sector automotriz, el sector de muebles, el sector de latas, todos los que utilicen el acero, pues tendrán un problema porque ahora van a tener un insumo más caro. Por proteger a 300,000 trabajadores del acero mexicano, en este supuesto de ponerle un arancel, estoy afectando a toda la economía. Y evidentemente cuando las personas empiezan a tener insumos más caros, pues tienen que reflejar esos mayores costos en precios finales más altos. Y entonces, por tener aranceles, muchas personas dejan de comprar menos, tienen menos ingreso disponible, porque si antes podían comprar 10 latas de refresco, pues ahora nada más pueden comprar 9 latas de refresco. Y si necesitan las 10 latas de refresco por cualquier situación, ahora ya no van a poder comprar 1 kilo de manzanas porque la lata de refresco cuesta más por el arancel que le puse al aluminio y al acero, ¿no? Entonces, un arancel distorsiona la economía. No es bueno tener aranceles. Por eso, entre el año 2000 y 2015, 2020, el mundo tuvo pues una inflación muy baja porque el mundo se puso de acuerdo y quitó todos los aranceles. De esta manera, el que producía más barato importaba al resto del mundo todo el producto y así le hacíamos todos.
y todos los consumidores en todo el mundo podíamos comprar las cosas más baratas. Resultado, teníamos más dinero para comprar más de otras cosas. Si revisan cuánto gastaban en ropa, en zapatos hace 15, 20 años, se darán cuenta que gastaban más de lo que gastan ahora. Se redujeron esos precios de manera importante. Lamentablemente, bueno, pues por ejemplo, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pues subieron los precios de cereales y la comida de manera muy importante en los últimos años. Pero es producto de escasez. Entonces, en el mundo ideal no debería de haber aranceles. Todo el mundo produciría y sus excedentes los exportaría. Y como habría países que producirían más baratos que otros, bueno, pues todos los países se verían beneficiados con producto barato que le estarían comprando y vendiendo de un lado a otro. Lamentablemente, pues a veces hay que poner aranceles. ¿Cuándo hay que poner aranceles? Cuando hay un país que se quiere pasar de listo y entonces subsidia su producción para que sea la que venda más barato, se encargue de conquistar otros mercados y una vez que ha conquistado ese mercado, pone sus condiciones. Ejemplo, pues el caso de los autos en Rusia. A partir de que Rusia invade Ucrania, se salen las armadoras de todo el mundo de Rusia y China le dice a Rusia, no te preocupes, vamos a poner mis armadoras chinas en Rusia. Resultado, hoy sale más caro comprar un auto en Rusia que un auto en China. Y la razón es muy simple. China ahora le pone sus condiciones a Rusia. Entonces, a partir de que Occidente y China se empiezan a pelear en 2016, pues hay mucho temor de que China empiece a depredar esos mercados y empiece a poner sus condiciones. Y por eso hay ciertos mercados a los que sí hay que ponerles aranceles para protegerlos de la entrada de productos a muy bajo precio, ¿no? Pero en el mundo ideal, otra vez, hay que tener cuidado a qué le ponemos aranceles, porque estamos distorsionando la economía. ¿Cómo van a funcionar o cómo funcionan estos aranceles de Donald Trump? Bueno, vamos a poner el caso del aguacate. El aguacate en México se produce en Michoacán, Jalisco, se va en camión, llega a Tijuana para pasar a California y ahí se vende en $1 y entonces la agencia aduanal en Estados Unidos dice sí, pero a partir de ahora tú que lo quieres importar, le dice al supermercado norteamericano, tienes que pagar, vamos a poner en $1, 25%, 25 centavos por cada kilo que estés metiendo a Estados Unidos. Perfecto, te doy el 25%. El supermercado, en lugar de vender en $1 que estaba vendiendo el aguacate mexicano, ahora lo va a vender en 1.25 y el aguacate californiano se va a vender en $1. En teoría, como el aguacate mexicano cuesta más caro, 1.25, la gente dejaría de comprar el aguacate mexicano y solamente va a comprar aguacate californiano en $1. Y así con todos los productos. ¿Qué es lo que pasó hoy con el tema automotriz? Bueno, las empresas automotrices le dijeron a Donald Trump, a ver, nosotros en México producimos autos baratos de 20 a 25 mil dólares. Si nos los traemos a Estados Unidos, lo cual nos va a tomar 2, 3 años, porque son plantas muy grandes, hay que poner a todo mundo, hay que etcétera, etcétera. Pero bueno, suponiendo que lo pudiéramos hacer de la noche a la mañana, como en México estoy pagando $10 la hora y en Estados Unidos estoy pagando $40 la hora, ese auto de 25 mil dólares costaría 35 mil dólares. Y pues en 35 mil dólares ya está el Tesla, o ya está el Tesla Y. Ya no somos, ahí ya no podemos competir. No tiene ningún sentido que yo cierre México para pasarme a Estados Unidos. Si en Estados Unidos mis costos de producción son tan altos por el costo de la mano de obra, que dejo de ser rentable y me salgo de mercado. Mejor no produzco. Y si no produzco autos baratos que me generan ganancias gracias a los bajos precios que estoy pagando en México, pues le tengo que subir también los precios a los autos caros que produzco en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque parte de las ganancias de los autos baratos que produzco en México me sirven para pagar todos mis costos asociados en Estados Unidos. Sirven para pagar el corporativo, la luz del corporativo, los teléfonos, las campañas de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo me traigo de México a Estados Unidos mi producción de autos baratos, lo que termina pasando es, uno, no va a haber autos baratos en Estados Unidos, y dos, los autos caros van a ser todavía más caros. Entonces, realmente me estás afectando mucho. Por eso es que ya a partir de hoy a las 3 de la tarde, Donald Trump dijo, ya platiqué con las automotrices y soy bien buena persona y les voy a dar un mes más. Evidentemente en un mes
pues las automotrices no pueden parar su producción y llevarse a Estados Unidos, ¿no? No es hacer chilaquiles en el puesto de la esquina, ¿no? O sea, no es tan fácil, dudo mucho que vaya a pasar y como les platicaba, no creo que sea la mejor opción. Ahora bien, vamos a entrar al resto de los aranceles de Donald Trump. Ayer el señor Trump dio su primer discurso en el Capitolio de manera conjunta al Congreso de su país. Estaban diputados y senadores, demócratas y republicanos. Y ahí les dijo, miren, la manera en la que vamos a bajar la inflación en Estados Unidos es de la siguiente manera. Ya puse aranceles para que haya mucha producción en Estados Unidos y de esa manera ellos tengan que vender más barato todo su producto en Estados Unidos. Pues recordemos que el señor Donald Trump, como empresario, pues ha quebrado varias empresas. Demuestra claramente que no tiene idea de cómo se maneja un negocio. En Estados Unidos se cosechan 380 millones de toneladas de maíz. Consumen 340. Les sobran 40. Esas 40 millones de toneladas de maíz las exporta al resto del mundo. México es el principal consumidor con 25 millones de esas 40 millones de toneladas que les sobran. Si ellos ya tienen 340 millones para consumo local y no van a consumir más, si pone aranceles para que no se exporten o México le pone aranceles para que no se importen desde este lado, pues ellos se quedan con 40 millones de toneladas de maíz. ¿Y qué van a hacer con eso? Bueno, lo que hemos visto en el sector agropecuario es que el sector agropecuario normalmente cuando ve que hay un excedente de producción, deja de cosechar o quema la cosecha o tira la cosecha. El objetivo es mantener precios relativamente altos que me permitan cubrir mis costos de producción. ¿Por qué Trump se le ocurrió esta idea? Pues porque en el sector inmobiliario en el que él ha estado toda su vida, cuando hay un exceso de producción, ejemplo, muchos edificios de oficinas en Nueva York, pues los precios de las rentas tienden a bajar, porque hay un exceso de producción. Entonces se le ocurrió, bueno, pues entonces que hay exceso de producción de todos los productos norteamericanos y de esa manera, pues ya tenemos mucha producción y entonces los precios tendrán que bajar. Pero eso no funciona para todos los mercados. Funciona en el inmobiliario porque una vez que tengo el edificio de oficinas, de modo que lo tire, ¿verdad? Pero una vez que yo tengo una cosecha excedente, pues sí la puedo tirar, porque son 6 meses. Y es preferible tirar la cosecha para que no bajen mucho los precios, a a vender grandes volúmenes, pero como ya nadie lo quiere, pues lo tengo que rematar y entonces termino rematando gran parte de la cosecha. Por decir, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Yo tengo un mercado interno de 10 a 5, pues son 50 el valor de ese mercado interno. Si yo produzco 15, pero lo tengo que vender a 3, pues son 45. Sí vendí más, vendí 15 en lugar de 10, pero como ya era demasiado, pues el precio bajó de 5 a 3. Conviene más vender 10 en 5 que 15 en 3. Pero el señor, pues evidentemente no lo entiende. Otro punto que el señor no entiende es este tema de la industrialización de Estados Unidos. Le preocupa mucho que ya no haya muchas industrias en Estados Unidos. ¿Y por qué ya no hay muchas industrias en Estados Unidos? Porque el precio de la mano de obra otra vez es muy caro, $35 por hora. Mientras que en México se pagan $5 la hora. Entonces, cuando yo le digo a alguien que me haga vasos de vidrio en México, yo le doy $5 por hora. Y en Estados Unidos le tendría que dar $35 por hora. Resultado, hay muchas industrias que son intensivas en mano de obra, donde pues cargarles $35 pues me hace poco competitivo o me saca de mercado. Eso es lo que hemos visto con todo el sector vestido, con todo el sector calzado, con el sector juguete, evidentemente vidrio, plásticos, muebles para el hogar, armar computadoras en Estados Unidos, armar celulares en Estados Unidos, etc. Son lugares en donde pagar sueldos tan altos me saca de mercado. ¿Qué cosas sí puedo producir en Estados Unidos en $35? Bueno, pues un auto que se va a vender en 80,000, $100,000. Bueno, pues ese sí hay margen para pagar buenos sueldos, diseñar los nuevos iPhones, diseñar los nuevos microchips, diseñar evidentemente robots humanoides, hacer apps para el sistema, etcétera. Donde ya no es rentable, bueno, pues hacer autos baratos. No se puede. Por ejemplo, BYD ya logró hacer un auto de menos de $10,000, venderlo en China,
en $10,000 y en México ese mismo auto se vende en 358,000 pesos. Estamos hablando de casi los $20,000 y es fecha que Tesla todavía no puede hacer un auto de $20,000. Entonces, ¿por qué? Pues términos de costos y de mano de obra. Desde levantar la superfábrica hasta poner gente a trabajar por $35, $40 que se les paga a los técnicos de Tesla versus los $5, $10 que se pagan en México y que se pagan en China. Entonces, realmente lo que está buscando el señor Trump pues, es una ilusión de algo que no necesita además, porque Estados Unidos está en una fase que nosotros llamamos de pleno empleo. Pleno empleo es que todas las personas que están buscando trabajo tienen trabajo. Los datos duros en Estados Unidos dicen que hay 4 millones de desempleados, de sus más o menos 120 millones de personas que pertenecen a la población económicamente activa, solamente tienen 4 millones de desempleados, y hay 7 millones de vacantes. Hay más trabajos disponibles en este momento que vacantes. Si Estados Unidos lograra que una gran cantidad de empresas en los próximos años regresaran a Estados Unidos y requiere 100,000 o 500,000 o 1,000,000 de trabajadores, ¿de dónde va a sacar esos trabajadores capacitados? Pues solamente que sean migrantes, porque si no, pues en lugar de pagar $35, a lo mejor alguien que está ganando $35 le dice a la competencia, yo me voy contigo por 45. Y entonces el promedio, en lugar de ser de 35, luego termina siendo de 40 o de $45. Entonces, pues el señor Trump está realmente muy equivocado en sus planes. Obviamente eso no va a bajar la inflación, al contrario, va a subir la inflación y no va a recaudar. En el 2018, Trump hizo estos mismos aranceles y el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, hizo después un artículo sobre qué pasaba realmente y encontró lo que les decía al principio. Uno, no se recauda más. ¿Por qué? Pues porque los empresarios buscan otros productos. En ese momento se pusieron grandes impuestos a China, grandes aranceles, y lo que se logró fue que México y Canadá le vendieran más productos a Estados Unidos, así como otros países. Entonces sustituye realmente al proveedor caro, de que se convierte China de manera artificial, por proveedores más baratos y más flexibles, como México, Canadá, Europa, Brasil y otros. Otro punto es que la inflación subió y la razón es que si tú encareces las cosas, pues evidentemente la gente llega con el patrón y le dice, oye, necesito ganar más, necesito que me subas más, y cuando te suben a ti los insumos, pues tú el precio final lo aumentas, ¿no? Entonces, los aranceles hay que tener mucho cuidado con ellos, no son impuestos para recaudar, son impuestos para proteger el mercado, y lo que está haciendo Trump pues no le va a dar los resultados que él quiere. Ahora bien, ¿qué debe de hacer México este domingo? Bueno, pues en primer lugar tenemos que entonar muy bien el himno nacional, cantar a todo pulmón el himno nacional, por favor, y esperemos que la señora Sheinbaum le responda a Trump en los mismos términos en lo que han hecho otros países. No un arancel generalizado de 25% a todos los productos que México importa de Estados Unidos, sino un arancel muy específico al sector agropecuario y solamente a ciertos productos norteamericanos que nos venden a los mexicanos. Un ejemplo es maíz amarillo. ¿Para qué ocupa México el maíz amarillo? Lo ocupamos en dos cosas básicas: endulzante y maíz forrajero. No tenemos problema con las tortillas, todo el maíz blanco que requiere México para tortillas ya fue producido en México, es producido en México. Lo que compramos es maíz forrajero. Podemos utilizar otros granos para, para los animales, puede ser alfalfa, puede ser otras cosas. Y endulzante, bueno, pues en lugar de utilizar maíz amarillo como endulzante, pues habrá que sustituirlo con azúcar, con zanahoria, con betabel, esplenda, yo qué sé, ¿no? Pero hay que empezar a buscar nuevos endulzantes para todo el producto nacional o hacer tratados de libre comercio con otros países que nos puedan vender maíz amarillo. México y Sudáfrica son los únicos países que producen maíz blanco, entonces podemos encontrar otros países que nos vendan ese maíz amarillo, por ejemplo. Hay unas manzanas, unas son green y otras son golden, las amarillas y las verdes que le importamos a Estados Unidos. Bueno, pues en lugar de tener 50 variedades de frutas y verduras en nuestros mercados, tendremos
45, ¿no? En lugar de tener 4 tipos de carnes procedentes de Estados Unidos, a lo mejor habrá 3, porque ahora son más caras, o estará más cara la carne que importamos de Estados Unidos. Bueno, pero hay que responderle a Estados Unidos, porque si no, en los próximos 4 años vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir teniendo amenazas reales. Ya Europa, por ejemplo, lo que hizo es que dijo, bueno, a ver, si dependo de ti en seguridad, yo voy a crear entre los europeos nuestro propio Consejo de Seguridad y vamos a armar nuestro propio ejército con nuestras propias empresas y adiós empresas norteamericanas. Si dependíamos de los satélites norteamericanos, bueno, pues ahora vamos a crear nuestros propios satélites. Y si dependíamos de Estados Unidos para temas de inteligencia artificial, pues tendremos nuestra propia propuesta de inteligencia artificial europea. Entonces México pues a lo mejor tiene que pensar en ver cómo se va deslindando de Estados Unidos. Tenemos una gran dependencia en gas, podemos empezar a producir, es normal, el 95% es para producir electricidad, podemos pensar en hidrógeno, en sol, en aire para producir electricidad, o incluso podemos pensar en extraer el gas que está en Tamaulipas y así poco a poco ir pensando en qué cosas podemos nosotros ir extrayendo y decirle al señor Trump, pues sí nos ver mal unos días, unos años, pero tendremos que salir adelante por nuestro propio paso, ¿no? Porque si no, vamos a estar, creo yo, los próximos 4 años con un aplazamiento mensual de aranceles, y ahora sí te los pongo y ahora no te los pongo, y evidentemente el sector agropecuario norteamericano, que es muy subsidiado, pues es lo más delgado del hilo y donde se puede romper, porque además es donde tiene una gran cantidad de electores los republicanos. En 2026 hay elecciones intermedias, ya para terminar, en Estados Unidos, y evidentemente, bueno, pues si les pegamos en sus intereses a ellos y les decimos, fue culpa de Trump, échale la culpa a Trump, no es cosa nuestra, pues ellos le reclamarán a sus representantes a los secretarios de gobierno de Estados Unidos y estos al presidente, y entonces el señor Trump, como sucedió en 2018, 2019 y 2020, pues tendrá que reducir sus medidas arancelarias e incluso eliminarlas. Se habla de que mañana jueves se van a eliminar los aranceles al sector agropecuario precisamente, pero mientras exista un solo arancel, México puede responder en la misma medida en el sector que quiera. Esto es, no porque tú me quites aranceles en el sector automotriz, yo no te puedo poner en tu sector automotriz, o me quitas en el sector agropecuario, yo no te respondo al sector agropecuario, no. Tú me pusiste un arancel, el que sea, me está afectando en tanto, ok, entonces yo te pongo un arancel en el sector que yo considere que a ti te afecta más, evidentemente para presionarte y para que me quites todos los aranceles y regresemos a 0 aranceles de cada lado. Porque aquí no hay ninguna investigación y el tema del narcotráfico y el tema del fentanilo son lamentables desde cualquier punto de vista, pero no están en ningún tratado de libre comercio. Y bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx. Cada semana me pueden leer en el Substack de Carlos, ahí publicamos mis estrategias de inversión cada semana y los podcasts de Carlos López Jones, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes.